Mateo capítulo 5 y vamos a leer otra vez de los versículos 1 al 5. Mateo capítulo 5 versículos 1 al 5. Dice la palabra: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, y vamos a concluir lo que comenzamos la semana recién pasada al hablar de los mansos. Bueno, si las primeras palabras del Señor seguramente causaron un impacto en sus oyentes, porque el Señor le dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y ahora les dice: bienaventurados los mansos, porque ellos, y como hemos dicho, en el original los estudiosos, los expertos nos dicen que eh, es bien enfático, porque ellos y solamente ellos recibirán la tierra por heredad. Tiene que haber causado también un tremendo impacto, porque en el mundo en que vivimos son los pobres, sino los ricos, los poderosos, los que, los que se enseñorean de otros, son los que obtienen cosas. Pero aquí el Señor dice: los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y vamos a recordar algunas cosas que vimos la semana pasada, y vamos a incluir otras que faltaron incluir para, para nuestro provecho. Amén. Bueno, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Decíamos que cuando el Señor habla de mansedumbre, no está hablando aquí de timidez ni de cobardía, sino de ese poder bajo control, de ese poder controlado por el Espíritu Santo, de aquellos que son capaces de controlar sus pasiones, que aquellos que en lugar de reaccionar ante la maldad, ¿cierto? Con ira, lo hacen bajo el control del Espíritu Santo. Tampoco es indiferencia ni pasividad frente al pecado, porque nuestro Salvador, aquel que dice la Biblia, era manso y humilde de corazón. Él, cuando a él lo atacaron, cuando a él lo menospreciaron, muchas veces guardó silencio, pero no pudo guardar silencio ni ser ni indiferente ante el pecado. Cuando dos veces, por ejemplo, él tuvo que actuar ahí en el templo, porque dice: el celo de tu casa me consume. Y él hizo un azote de cuerdas para echar a los cambistas, a aquellos que vendían en las afueras del templo. ¿Por qué? Él era manso y humilde de corazón, pero él no era indiferente al pecado, ni era pasivo en cuanto a eso. También decíamos que no es una apariencia religiosa de humildad con orgullo escondido, como era el caso de los fariseos, que ellos aparentaban piedad. Y el Señor, allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, cuando habla de los ayes contra ellos, y a quienes les habla y les dice: guías de ciegos, eh, ay de vosotros fariseos y escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Eso eran los fariseos. Eso eran hombres que aparentaban una piedad que no tenían. Ellos aparentaban aquello. No es eso. De eso no se trata la mansedumbre. No es un conformismo ciego a, a la realidad que uno puede vivir.
El manso no se deja aplastar por el mal, pero tampoco responde con violencia, sino que vence con el bien el mal. Como Pablo lo dice allí en la carta a los romanos, hablando a los creyentes de vencer con el bien el mal. Eso es, eh, pero sí, entonces dijimos que lo que era la mansedumbre, que no era debilidad, sino poder bajo control, bajo ese control del espíritu. Eh, el término griego praus se usaba para describir a un potro domado, fuerte, pero obediente a su amo. A una medicina también que era utilizada correctamente, porque la medicina, si nosotros la utilizamos incorrectamente, nos puede hacer daño, en lugar de, de hacernos bien para nuestra salud, nos puede hacer daño. Así que es una actitud de humildad y docilidad ante Dios. El manso no pelea contra la voluntad divina, sino que se somete a ella con confianza. Y veíamos el caso de Job. El caso de Job, como cuando Job perdió todo lo que tenía, perdió su salud, perdió sus bienes, perdió sus hijos, incluso perdió en un sentido a su mujer. A ella tiene que decirle que había actuado como las mujeres fatuas. Ujú, Y le pregunta entonces, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Pero también podemos pensar, por ejemplo, en Elí. Elí, eh, aquel hombre que en lugar de reprender a sus hijos en el tiempo de Samuel, ¿cierto? Eh, Finalmente Dios trae un mensaje de juicio a través de Samuel a Elí. Samuel tenía temor de contarle o de decirle a Elí cuál iba a ser la- el juicio de Dios por la maldad de sus hijos. Eh, Samuel no sabía cómo decirle. Entonces viene Samuel y Elí le pregunta, esto es en 1 Samuel capítulo 3 verso 17, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Es un hombre que actúa con mansedumbre. Él no pelea contra la voluntad del Señor, sino que se somete a ella confiadamente. Mansedumbre, decíamos, también es tener la fuerza para responder con ira o venganza. Sin embargo, elegir el camino del amor, la paciencia y la confianza en Dios. Y veíamos el ejemplo de David. David pudo haberse vengado y de, de Saúl, e incluso sus compañeros, sus siervos, lo instaban a eso. Pero David sabía y esperaba en el Señor. Sabía que Saúl era el sí, el ungido del Señor, ¿cierto? El ungido del sí, Señor, y él no iba a hacer nada en contra del ungido del Señor. Como decíamos, en griego praus es suave, apacible, no violento, y es un fruto es, es una de las evidencias del fruto del Espíritu, como, como dice Gálatas 5:23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Mansedumbre es uno de los frutos del- o una de las evidencias del fruto del Espíritu. Y, y es algo que se requiere del creyente. Pablo, cuando escribe a los Efesios, en el capítulo 4 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pero
esta mansedumbre puede tener una relación primero vertical, porque si no hay mansedumbre para con Dios, no la va a haber para con los hombres. Correcto, Es así una es, hermano. sumisión confiada en el Señor, porque aquel que Primeramente. espera en el Señor sabe que Dios es el que va a actuar. Y, Amén. y entonces en su relación horizontal va a haber un trato humilde, sin imposición y paciente para con otros. La mansedumbre es firmeza con humildad, con autoridad, paciencia, fortaleza, con ternura. Así Y es. dimos algunas definiciones dadas por hombres de Dios del pasado. Matthew Henry nos dice que la mansedumbre consiste en la humildad del corazón y la quietud de espíritu que nos capacita para recibir las ofensas. Perdón, eh, se me, sin querer cambié la página. Ahí está. Eh, y quietud de espíritu que nos capacita para recibir las ofensas, soportarlas y perdonar sin resentimiento, sometiéndonos pacientemente a la voluntad de Dios. John Stott: la mansedumbre no es debilidad ni pasividad, es la humildad y la disposición de aceptar lo que Dios dispone, sin quejas y sin resistencia, y de tratar a los demás con esa misma paciencia y amabilidad. Martin Lloyd Jones, como decía, Martin Lloyd Jones tiene un tratado completo del Sermón del Monte, un libro completo de este Sermón del Monte, y él habla entonces dice, el manso es aquel que ha sido humillado en la presencia de Dios y por lo tanto no demanda nada para sí mismo. No es orgulloso, eh, no es sensible al insulto, no está siempre a la defensiva porque ha dejado de preocuparse por su propio honor y lo ha puesto en las manos de Dios. Él se ha humillado primero delante del Señor. El Señor le ha hecho ver su condición. Es lo que ocurrió con Saulo de Tarso, ese hombre que era orgulloso, altanero, que iba con el propósito de llevar presos a los discípulos del Señor a Jerusalén, los fue a buscar hasta Damasco, pero ¿qué dice él? Que él fue recibido a misericordia. Y dice en la primera epístola a Timoteo, capítulo 1 verso 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fue recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que Él está reconociendo la obra de Dios en su vida y por lo tanto Él ha llegado a conocer la mansedumbre, porque Él, por así decirlo, es como un potro que ha sido domado para el servicio del Señor. Porque recordemos, cuando dice, Él iba como así, como un potro salvaje o como un toro salvaje iba camino a Damasco, que dice en Hechos 9, Saulo respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Esa era su intención, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues.
Dura cosa te es dar coces, te es dar patadas contra el aguijón. Él era ese potro indomable hasta ese momento, ese potro salvaje, ese toro salvaje que daba patadas, pero que fue domado y fue hecho un siervo del Señor, ese mismo que ahora, una vez transformado por el poder del Señor, dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Él había sido transformado. Así que ya él no defendía su honor, sino el honor de nuestro Señor y Salvador. Otro hombre de Dios que habló de la mansedumbre fue Jonathan Edwards, que dice, la mansedumbre es una disposición cristiana que consiste en tener un espíritu tranquilo, humilde y paciente, que se opone a todo orgullo, ira, venganza y contienda. Hasta ahí llegamos. Spurgeon, otro, eh, también dimos esta, perdón. La mansedumbre es la gracia que mantiene nuestras pasiones bajo control. No es cobardía ni espíritu servil, sino calma y dominio producidos por el Espíritu Santo. Y A. W. Tozer, la mansedumbre es el poder espiritual de dejar que Dios pelee nuestras batallas en lugar de nosotros mismos. Es la gracia de no tener que defendernos porque confiamos en el Señor que nos vindicará. Y eso es algo que el apóstol Pedro escribe en su primera epístola, que es la epístola que se ha llamado la epístola del sufrimiento, pero pone como ejemplo a nuestro Salvador. Pedro en su primera epístola nos dice eh, en el capítulo número 2, en el capítulo 2 dice, hablando de cómo el creyente debe sufrir, honrad a todos, verso 17, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así que el Señor es el que ha de vindicarnos, el Señor es el que ha de pelear las batallas por nosotros y nosotros damos buen testimonio delante de los hombres. Amén. Vamos con mansedumbre. Así es. Bueno, y Thomas Watson dice, la mansedumbre es un hábito del alma calmada y humilde, que somete su espíritu a Dios y a los hombres y que recibe con paciencia las injurias sin devolverlas. Y él habla de la mansedumbre hacia Dios, eso es sumisión, y hacia los hombres, eso es paciencia o longanimidad.
aguante. Eso es bueno. Y todos estos hombres de Dios coinciden en que la mansedumbre no es debilidad, sino fortaleza controlada por el Espíritu Santo. Tiene una doble dirección. Mansedumbre primero hacia Dios, que es sumisión, confianza, aceptación, y hacia los hombres, paciencia, perdón, dominio propio. Hasta ahí llegamos. Pero, pero, ¿qué dice el texto? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ellos recibirán la tierra por heredad. ¿A qué se, eh, ¿a qué se refiere esto? Recibirán la tierra por heredad. Tiene un aquí y una ahora. El Señor cuida, sostiene y da reposo a los mansos, ¿cierto? Pero también tiene un aspecto futuro, es en referencia a la herencia eterna en la tierra nueva. Lo que los violentos conquistan y pierden, los mansos lo recibirán de Dios para siempre. Así que cuando nuestro Señor dice en Mateo 5, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad, está retomando una verdad ya anunciada en el Antiguo Testamento, donde particularmente en el Salmo 37, versículo 11. Vamos por favor al Salmo 37. Salmo número 37. Y vamos a leer harto del Salmo, no solamente el versículo 11. Creo que el, allí David está hablando de la prosperidad del justo, de aquel que confía en el Señor, porque finalmente el impío será exterminado, el impío será eliminado. Y dice Salmo 37, versículo 1, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. ¿Y qué dice? Mira, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Verso 9, ¿qué dice? Al final, Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos, ahí está, los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los rectos de recto proceder.
su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Ahí está de nuevo. La heredad de ellos será para siempre. Creo que son estos versículos que son importantes de subrayar. La heredad de ellos será para siempre. Mm. ¿Cierto? ¿Qué más? No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Más los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él, otra vez, los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni de su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Otra vez, los justos heredarán la tierra. Ot- Otra vez la promesa. La boca del justo hablará sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de Dios, de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y te exaltará para ¿y te exaltará para qué? Para heredar la Heredad la tierra. tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y aquí ya no estaba. Lo busqué, y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Varias veces, entonces, habla de la heredad, y la heredad de ellos, verso 18 dice, será para siempre. Verso 22, los benditos heredarán la tierra. En el verso, en el verso 11, un versículo como el que dice nuestro Salvador, los mansos heredarán la tierra. Así que esta promesa que es dada por el Señor es algo que los hombres fieles del Antiguo Testamento esperaban. Ujú. Pero ¿de qué tierra está hablando? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿verdad? Correcto. Cuando el el hombre vivía en comunión con el Señor, ¿cierto? Dios puso al hombre en el huerto del Edén, ¿para qué? Para que gobernara y sojuzgara la tierra, para que el hombre sea corregente con Dios, para, para gobernar la tierra. Pero ¿qué pasó? El pecado entró. Y el pecado
lo trastocó todo. El pecado hizo que todo quedase, como decimos, patas para arriba. ujú. El pecado destruyó todo. Y entonces el hombre, ¿qué ocurrió? Entró la muerte. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero aún así, cuando entró el pecado, Dios dio una promesa al hombre. ¿Cuál fue esa promesa? Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, ¿cierto? Cuando entró el pecado allí en el mundo, versículo 15. Verso 14 primero dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y, y Dios tuvo que apartar al hombre. Verso 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Y qué ocurrió con el hombre? Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué ocurrió allí en el huerto del Edén? Allí el paraíso, la presencia del Señor se perdió. El hombre fue desterrado de aquel lugar, fue sacado de la presencia del Señor y así entró la muerte. La muerte entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte entró allí. Pero más adelante, Dios habla de un hombre llamado Abraham. En Génesis también capítulo número 12, Génesis capítulo número 12, allí se habla de una promesa de, de heredad. Dice, versículo primero del libro del Génesis, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La tierra que te mostraré. ¿Cuál era esa tierra? Era la tierra de Canaán, ¿verdad? Pero esa promesa que Dios le hace a Abraham,
cuando todavía no era Abraham, sino era todavía Abram, eh, Dios le ofrece sacarlo a la tierra de la provisión. Y en el capítulo número 15 Dios vuelve a hablar de aquella promesa. Dice versículo 7, Génesis capítulo 15, primero Abraham no tenía hijos. Eh, y dice en el versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Porque estaba perdiendo las esperanzas en ese momento Abraham. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendieron aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, y la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. ¿Qué le prometió Dios? Una tierra, una tierra, una heredad, una heredad. Pero era, esa heredad era un, un tipo, una figura de la heredad que el Señor tiene preparada para los suyos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por Heredad. heredad, ¿cierto? En esa, en la promesa que Dios le hizo a Adán, ¿cierto? Cuando en Génesis 3:15, eh, tú le dirás, o sea, ella te dirá, tú le dirás en la cabeza y ella te dirá en el calcañar, ¿cierto? Que dice allí, Dios le está diciendo que finalmente Dios iba a eliminar la muerte que fue introducida a causa del pecado. La muerte fue introducida. El hombre fue desterrado, por lo tanto, se requería que el hombre volviese al paraíso, fue sacado del paraíso, ¿cierto? Lo que se llama como el paraíso perdido, y un día será recobrado, el paraíso recobrado. La tierra fue maldita por causa del hombre, pero parte de la victoria va a comprender también la redención a su creación original. Ahora,
cuando Dios le promete a Abraham, ¿estaba solamente pensando en un pedacito de tierra ahí en lo que hoy se llama Palestina? ¿Esa es la tierra de la provisión? ¿Un pedacito de tierra ahí en Palestina? Por cierto que no, ¿cierto? Porque si nosotros vamos a la carta a los romanos, en la carta a los romanos, cuando cuando se nos relata que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia, dice versículo, versículo 9, es pues esta bienaventuranza, esa bienaventuranza que habló David, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues, cómo pues le fue contada? Estando la incircuncisión o la, perdón, estando la circuncisión o la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Porque cuando le dio esta promesa, Abraham todavía no era circuncidado. Eso ocurrió después recién en el capítulo 17, leímos recién en el capítulo 15. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pero ¿qué dice el versículo 13? Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero de qué? De un pedacito de tierra en Palestina. ¿Eso dice? No, ¿Heredero de qué? Del mundo, el mundo. de todo, de toda la creación, de todo lo que Dios hizo, de todo el mundo habitable. Él sería, ¿por qué? Porque finalmente Abraham y los suyos nunca recibieron lo prometido, pero lo seguían esperando. ¿Cómo sabemos eso? En Hechos capítulo 7, cuando Esteban está predicando a los judíos que finalmente le dieron muerte, a esos judíos que finalmente le dieron muerte, recuerda la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y dice en el versículo 2, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. ¿Cuál era esa tierra? La tierra de Palestina, la tierra donde habitan hoy los judíos y donde hay conflictos permanentemente. Pero ¿qué dice verso 5? Y no le dio herencia en ella. No le dio herencia en ella.
ni aun para sentar un pie, Mm. pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia estaría extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Y eso ocurrió en Egipto. Y eso Dios se lo anunció a Abraham, como lo leímos. Pero ¿qué tierra estaba esperando a Abraham y los suyos? Tenemos que ir al libro, a la carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos, en el capítulo número 11, Hebreos capítulo número 11, ese precioso pasaje de la fe, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y el versículo 10 es precioso. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él no estaba esperando esa tierra de Canaán, esa tierra allí en la Palestina de hoy. Él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Más adelante, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y saludándolo, perdón, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de ellos porque les ha preparado una ciudad. No se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque Él mismo les ha preparado una ciudad. La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios. La ciudad celestial, la ciudad eterna. Eh, Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y si vamos al libro del Apocalipsis, capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, ¿qué dice ahí? Apocalipsis 21, 1, Apocalipsis, capítulo, ¿qué hermano? Disculpe. 21. 21. Y versículo, 1, perfecto. Amén. del 1 al versículo, del 1 al 4. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. ¿De qué tierra entonces está hablando allí? De que hay Mm, cielo nuevo y tierra nueva. De un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. En el Antiguo Testamento, cuando Dios se manifestó a su pueblo, ¿dónde se manifestaba? En el tabernáculo, ¿verdad? Pero un día nuestro Salvador vino y él hizo tabernáculo con los hombres también, que es lo que dice, y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo se humanó, aquel verbo, algunos lo traducen como tabernaculizó entre nosotros. Él se manifestó aquí, pero un día Dios manifestará su presencia con su pueblo en esta tierra. Pero ¿cuál tierra? Una tierra nueva, una tierra donde ya no habrá maldad, ni llanto, ni clamor, ni dolor, y ya no habrá más muerte en primer lugar, porque la muerte será lo primero que se quitará. Ya no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor. Eso es algo que los creyentes esperan. Los creyentes en el Señor esperan. Así que, ¿de qué tierra está hablando? De la tierra nueva, de aquella tierra, nuevos cielos y nueva yeah. tierra. Eso es una promesa que había en el libro de Isaías incluso, Isaías capítulo 65, versículo 17. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. ¿Por qué? Porque ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? Es la morada de Dios, ¿verdad? Y a veces cantamos, do Cristo está, el cielo es. Y el Señor morará aquí, en esta nueva tierra, en este cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Más. El Señor está haciendo allí una promesa
¿Para quiénes? Para los que confían en Él. Así que los mansos heredarán la tierra, se recrearán con abundancia de paz. Esta expresión tiene varias dimensiones que se complementan y vamos a verlas rápidamente. En el sentido espiritual, la mansedumbre es una actitud de humildad y de sometimiento a Dios, confiando en Él en vez de defenderse con violencia o con venganza. Heredar la tierra, por lo tanto, significa recibir la plena bendición de Dios. No se refiere meramente a un pedazo de territorio físico, sino a la seguridad y a la paz que provienen de estar bajo su cuidado. Eso en el sentido espiritual. Ya heredamos aquí, ya heredamos aquí, porque como dice Pablo en la carta a los Efesios, ¿cierto? Capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ya nos bendijo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya tenemos tremenda bendición. Y podemos decir, como el salmista antaño, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Así que en el sentido espiritual heredamos la tierra, pero el cumplimiento presente, los mansos heredarán la tierra en el sentido de que disfrutan la vida con contentamiento, porque confían en la providencia de Dios. Mientras los arrogantes luchan y se consumen por alcanzar poder, el manso vive con paz interior, disfrutando lo que tiene como don divino. Y ahí sí, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, Pablo dice en el versículo 10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la confianza de aquel que confía en la providencia, en la soberanía del Señor. Ese es el cumplimiento presente. Pero habrá ese cumplimiento futuro o escatológico. En la nueva creación, los mansos heredarán la tierra está nueva, tierra, cielos nuevos y tierra nueva. Y ahí, como hemos leído en Apocalipsis capítulo 21, muestra que los hijos de Dios recibirán como herencia la nueva tierra donde morará la justicia. Esta promesa conecta con la esperanza final, un reino de paz donde ya no habrá maldad ni opresión, ya no habrá muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y esto nos se muestra un contraste con la lógica del mundo. El mundo piensa que los fuertes, los violentos, los astutos conquistan la tierra. Nuestro Señor enseña lo contrario, los mansos, que dependen de Dios, no de sus propias fuerzas, son los verdaderos herederos. Y finalmente, como resumen, podemos decir que cuando nuestro Salvador dijo, los mansos heredarán la tierra, se refiere a que aquellos que con humildad y confianza en Dios renuncian a la violencia y a la autosuficiencia y disfrutarán ahora del contentamiento y la paz de Dios y en el futuro recibirán plenamente la herencia del reino en la nueva tierra. Los mansos, bienaventurados los mansos, porque ellos y solo ellos recibirán la tierra por heredad. Bueno, que el Señor bendiga su palabra en nosotros. Amén.